Autosuperación 101. Parte 1. Estableciendo la base de la autosuperación. Capítulo número 1. ¿Qué necesito para superarme? El desarrollo debe ser intencional, nadie mejora por accidente. El poeta Robert Browning escribió: ¿para qué estar en la tierra si no es para crecer? Casi todos estarían de acuerdo que el crecimiento es algo bueno. Sin embargo, son relativamente pocas las personas que se dedican a hacerlo. ¿Por qué? Porque requiere cambiar, y la mayoría de las personas son renuentes al cambio. Pero la verdad es que sin el cambio, el desarrollo es imposible. La autora Gail Sheehy afirmó lo siguiente: si no cambiamos, no crecemos. Y si no lo hacemos, en realidad no estamos viviendo. El desarrollo demanda una rendición temporal de la seguridad. Quizás signifique ceder patrones conocidos, pero limitantes. Un trabajo seguro, pero sin gratificación. Valores que ya no se mantienen. Relaciones que han perdido su significado, etc. Tal como lo dice Dostoyevsky. Dar un nuevo paso, decir una nueva palabra, es lo que la mayoría de las personas más teme hacer. En realidad, el temor debería ser lo opuesto. No se me ocurre nada peor que vivir una vida estancada sin ningún cambio o mejoría. El desarrollo es una decisión. La mayoría de las personas se oponen al cambio, especialmente cuando les afecta de manera personal. Tal como lo dijo el novelista León Tolstoy: todos piensan cambiar al mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Lo irónico de esto es que el cambio es inevitable. Todos tienen que bregar con ello. Por otro lado, el desarrollo es algo opcional. Usted puede decidir crecer o luchar contra ello. No obstante, debe saber esto: las personas que no están dispuestas a crecer nunca lograrán obtener su potencial. Mi amigo Howard Hendricks hace la siguiente pregunta en uno de sus libros: ¿en qué ha cambiado usted últimamente? Digamos, la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado. ¿Podría ser más específico? Él sabe que las personas tienden a estancarse en lo que se refiere a crecer y cambiar. El desarrollo es una elección, una decisión que puede marcar una diferencia verdadera en la vida de una persona. La mayoría de la gente no se da cuenta que las personas exitosas y las que no lo son, en realidad no difieren sustancialmente en sus habilidades. La diferencia se encuentra en el deseo de lograr su potencial. Y no hay nada más efectivo para lograr ese potencial que el compromiso a un desarrollo personal. Principios de autosuperación. Dejar de ser un aprendiz ocasional y convertirse en alguien dedicado al desarrollo personal va contra la manera habitual en que la mayoría de las personas vive. Si usted le preguntara a 100 personas cuántos libros han leído desde que salieron del colegio o la universidad, estoy seguro que serían pocos los que dirían haber leído más de 1 o 2 libros. Si preguntara cuántas personas escuchan lecciones en audio y asisten voluntariamente a conferencias y seminarios para autosuperación, la cantidad sería aún menor. La mayoría de las personas celebran cuando reciben su diploma o su título y se dicen a sí mismas: gracias a Dios que ya terminé. Solo necesito un buen trabajo. No quiero estudiar más. Desafortunadamente, esa manera de pensar lo mantendrá en el mismo nivel que los demás. Si desea tener éxito, debe seguir creciendo. Soy una persona que ha dedicado su vida al desarrollo personal y por eso me gustaría ayudarle a convertirse en una persona dedicada al desarrollo. Si desea lograr todo su potencial, ese es el camino a seguir. Además, hay otro beneficio implícito: la satisfacción. Las personas más felices que conozco se mantienen en constante desarrollo. Observe los siguientes 10 principios. Le ayudarán a desarrollarse en una persona dedicada al crecimiento personal. 1. Escoja una vida de crecimiento. Se dice que cuando el compositor y chelista español Pablo Casals se encontraba en los últimos años de su vida, un joven reportero le preguntó: señor Casals, usted tiene 95 años
y es el mejor chelista que jamás haya existido. ¿Por qué entonces practica todavía 6 horas al día? ¿Cuál fue la respuesta de Casals? Porque creo que estoy progresando. Esa es la clase de dedicación al desarrollo continuo que usted debe tener. Las personas que logran todo su potencial, sin importar cuál sea su profesión u origen, piensan en términos de superación. Si cree que puede defenderse y todavía llevar una jornada exitosa, está equivocado. Usted necesita tener la actitud del general George Patton. Se cuenta que una vez le dijo a sus tropas: hay una cosa que quiero que recuerden. No quiero escuchar mensajes que digan que estamos manteniendo nuestra posición. Quiero escuchar que estamos avanzando constantemente. El lema de Patton era: siempre a la ofensiva, nunca en las trincheras. La única forma de mejorar su calidad de vida es superándose. Si desea que su organización crezca, usted debe desarrollar un líder. Si quiere tener mejores hijos, debe ser una mejor persona. Si quiere que los demás lo traten mejor, debe desarrollar mejores aptitudes para con los demás. No hay una manera segura para hacer que otras personas a su alrededor mejoren. Lo único que realmente tiene la capacidad de mejorar es a sí mismo, y lo asombroso es que cuando lo hace, de pronto todo lo que está a su alrededor progresa. Así que lo importante es saber que si quiere llevar una jornada exitosa, debe vivir una vida de crecimiento. La única forma de crecer es si usted decide crecer. 2. Comience a desarrollarse desde hoy. Napoleón Hill dijo: lo que cuenta no es lo que usted va a hacer, sino lo que está haciendo. La mayoría de las personas que fracasan sufren de lo que yo llamo la enfermedad del algún día. Ellas podrían hacer algo que les trajera beneficio a sus vidas ahora mismo, pero lo posponen diciendo que lo harán algún día. Su lema es: uno de estos días. Tal como lo dice el viejo proverbio inglés, uno de estos días significa ninguno de estos días. La mejor forma de asegurar el éxito es comenzar a desarrollarse desde hoy. No se desanime, ya que sin importar dónde comience, debe recordar que todos los que llegaron a algún lugar lo hicieron porque comenzaron desde donde se encontraban. ¿Por qué necesita decidir comenzar a crecer hoy? Las siguientes son varias razones. El crecimiento no es algo automático. En mi libro Breakthrough Parenting, Paternidad que Avanza, menciono que uno es joven una sola vez, pero puede mantenerse inmaduro de manera indefinida. La razón es porque el crecimiento no es algo automático. El hecho de envejecer no significa crecer. Un ejemplo de ello son los crustáceos. El cangrejo o la langosta, cuando envejecen, crecen y tienen que abandonar su caparazón. Sin embargo, esa no es la tendencia general de las personas. El camino al siguiente nivel es cuesta arriba, y crecer requiere de esfuerzo. Entre más pronto comience, más cerca estará de lograr todo su potencial. El crecimiento hoy le dará un mejor mañana. Todo lo que hace hoy se basa en lo que hizo ayer. Ambas cosas determinan lo que ocurrirá mañana. Eso es especialmente cierto en lo que respecta al crecimiento. Oliver Wendell Holmes dijo lo siguiente: la mente del ser humano, una vez que ha sido ampliada con nuevas ideas, no vuelve a tener su dimensión original. El crecimiento de hoy es una inversión para el mañana. El crecimiento es su responsabilidad. Cuando era niño, sus padres eran responsables de usted, aún de su desarrollo y su educación. Pero ahora que es un adulto, la responsabilidad es todo suya. Si no se encarga de su desarrollo, nunca ocurrirá. No hay mejor momento para comenzar que ahora mismo. Reconozca la importancia que el desarrollo personal tiene en el éxito y comprométase a desarrollar su potencial desde hoy. 3. Enfóquese en el desarrollo personal, no en la realización personal. En los últimos 30 años ha habido un cambio en el enfoque del desarrollo personal. Iniciando a finales de los 60 y a principios de los 70, las personas comenzaron a hablar de encontrarse a sí mismas.
lo que significaba que estaban buscando formas de autorrealización. Es como convertir a la felicidad en una meta, ya que la autorrealización tiene que ver con sentirse bien. El desarrollo personal es algo diferente. Por supuesto, la mayoría del tiempo eso le hará sentirse bien, pero esa es una consecuencia, no el objetivo principal. El desarrollo personal es algo más importante. Es desarrollar su potencial de tal forma que pueda obtener el propósito para el cual fue creado. Algunas veces, eso nos puede hacer sentir realizados, pero no todo el tiempo. Sin importar cómo lo haga sentirse, el desarrollo personal siempre tiene el siguiente efecto: le lleva a su destino. El rabino Samuel M. Silver enseñaba que el mayor de los milagros es que no necesitamos ser mañana lo que somos hoy, sino más bien que podemos mejorar para utilizar el potencial que Dios ha implantado en nosotros. 4. Nunca se quede satisfecho con los logros actuales. Mi amigo Rick Warren dice: el peor enemigo del éxito de mañana es el éxito de hoy. Y tiene razón. Pensar que uno ha llegado cuando se ha logrado una meta tiene el mismo efecto que creer que uno lo sabe todo. Le quita el deseo de aprender. Es otra característica de la enfermedad del destino. Las personas exitosas no se sientan a descansar en sus laureles. Saben que los triunfos, al igual que las derrotas, son temporales y que deben seguir creciendo si desean seguir triunfando. Charles Handy mencionó algo notable. Una de las paradojas del éxito es que las cosas y los caminos que lo llevaron allí son rara vez las mismas cosas que lo mantendrán en ese sitio. Sin importar qué tan exitoso sea usted hoy, no se muestre autocomplaciente. Siga manteniendo el hambre por el éxito. Sidney Harris insistía que un ganador sabe lo mucho que le falta por aprender. Aunque sea considerado un experto por los demás, un perdedor quiere ser considerado un experto por los demás antes de haber aprendido lo suficiente para saber que no sabe mucho. No se quede en una zona de comodidad y no deje que el éxito se le suba a la cabeza. Disfrute del éxito brevemente, pero luego avance en busca de un crecimiento mayor. 5. Sea un aprendiz constante. La mejor forma para no quedarse satisfecho con sus logros actuales es seguir siendo un aprendiz constante. Esa clase de compromiso puede ser más difícil de lo que usted cree. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad de Michigan hace varios años descubrió que una tercera parte de los doctores de Estados Unidos están tan ocupados trabajando que se encuentran retrasados 2 años con respecto a los descubrimientos obtenidos en sus propias áreas de trabajo. Si quiere ser un aprendiz constante y seguir desarrollándose toda su vida, tiene que dedicar tiempo para ello. Tiene que hacer todo lo que pueda, sin importar dónde se encuentre. Tal como lo dijo Henry Ford, he observado que la mayoría de las personas exitosas se adelantan durante el tiempo que otras personas desperdician. Esa es una de las razones por las cuales yo siempre llevo conmigo libros y revistas cuando viajo. Durante esos ratos libres, tal como la espera de un vuelo de conexión en un aeropuerto, puedo leer y cortar artículos que me interesan. También puedo hojear un libro aprendiendo conceptos importantes y extrayendo citas que luego podré usar. Cuando no estoy viajando, utilizo al máximo mi tiempo de aprendizaje escuchando programas instructivos en el auto. Frank A. Clark dijo: la mayoría de nosotros debe aprender una gran cantidad de cosas cada día para poder mantenernos a flote con lo que olvidamos. Aprender algo cada día es la esencia de ser un aprendiz constante. Usted debe superarse continuamente, no solo adquiriendo conocimiento para reemplazar lo que olvida o lo antiguo, sino construyendo sobre lo que se aprendió ayer. 6. Desarrolle un plan de crecimiento. La clave para una vida de aprendizaje y de progreso continuo yace en desarrollar un plan específico de crecimiento y llevarlo a cabo. Le recomiendo un plan que requiere 1 hora al día, 5 días a la semana.
Utilizo ese patrón debido a una declaración que hizo Earl Nightingale. Si una persona ocupa 1 hora al día aprendiendo sobre el mismo tema por 5 años, esa persona se convertirá en un experto de ese tema. ¿No le parece eso una promesa increíble? Nos muestra qué tan lejos podemos llegar si tenemos la disciplina de hacer que el desarrollo sea una práctica diaria. Cuando enseño conferencias de liderazgo, les recomiendo a los participantes el siguiente plan de desarrollo. Lunes, dedique 1 hora a tener un devocional para desarrollar su vida espiritual. Martes, dedique 1 hora a escuchar una lección de audio sobre liderazgo. Miércoles, dedique 1 hora a archivar citas y a reflexionar en el contenido de lo que escuchó el martes. Jueves, dedique 1 hora a leer un libro sobre liderazgo. Viernes, dedique media hora a leer el libro y la otra media hora a archivar y a reflexionar en él. Entre tanto que desarrolla su plan de crecimiento, comience a identificar 3 a 5 áreas en las cuales usted desea crecer. Luego utilice materiales útiles tales como libros, revistas, material de audio, videos e incorpórelos en el plan. Le recomiendo que haga su meta leer 12 libros y escuchar 52 programas de audio o artículos cada año. La manera exacta de hacerlo no es importante, sino hacerlo diariamente. De esa forma, es más probable que lo lleve a cabo que si lo pospone de manera periódica y luego trata de recuperar el tiempo perdido. 7. Pague el precio. Mencioné antes que la autorrealización se enfoca en lograr que una persona sea feliz, mientras que el desarrollo personal propone ayudar a la persona a lograr su potencial. Una característica del crecimiento es que a veces es algo incómodo, requiere disciplina. Toma tiempo que usted podría ocupar en actividades de relajación. Cuesta dinero comprar materiales. Debe enfrentar un cambio constante y tomar riesgos. Además, de vez en cuando es sencillamente algo solitario. Por eso muchas personas dejan de crecer ya que se dan cuenta que el precio es alto. Pero el crecimiento siempre vale la pena ya que la alternativa es una vida limitada con un potencial sin realizar. El éxito requiere esfuerzo y usted no podrá realizar esa jornada si sigue esperando que la vida venga y lo empuje para que mejore. El presidente Theodore Roosevelt afirmó osadamente: todavía no ha existido una persona en la historia que haya vivido una vida fácil y cuyo nombre valga la pena recordarse. Esas palabras eran ciertas cuando las dijo hace casi un siglo y todavía lo son en la actualidad. 8. Encuentre la forma de aplicar lo que aprende. Jim Rohn decía: no deje que su aprendizaje le lleve al conocimiento, haga que su aprendizaje le lleve a tomar acción. Lo más importante en el desarrollo personal es la acción. Si su vida no comienza a cambiar como resultado de lo que está aprendiendo, está experimentando uno de estos problemas. Usted no está dedicando el suficiente tiempo y atención a su plan de desarrollo. Está dedicando demasiado tiempo de su vida a las áreas equivocadas o no está aplicando lo que aprende. Las personas exitosas desarrollan hábitos diarios positivos que les ayudan a crecer y a aprender. Una de las cosas que hago para asegurarme de no olvidar lo que aprendo es archivarlo. En mi oficina tengo más de 1200 archivos llenos de artículos e información y tengo miles y miles de citas. También me esfuerzo en aplicar la información tan pronto la aprendo. Lo hago haciéndome estas preguntas cada vez que aprendo algo nuevo. ¿Dónde puedo usarlo? ¿Cuándo puedo usarlo? ¿Quién más necesita saberlo? Estas preguntas hacen que mi enfoque no sea solamente en adquirir conocimiento, sino en aplicar lo que aprendo a mi propia vida. Trate de usarlas. Creo que le ayudarán a hacer lo mismo. El autor y experto en liderazgo, Fred Smith, dijo algo que resume lo que significa comprometerse a un desarrollo personal. Él dijo: hay algo en nuestra naturaleza humana que nos tienta a quedarnos donde nos sentimos cómodos. Tratamos de encontrar un nivel estable, un lugar de descanso donde tenemos poca tensión y las finanzas son las adecuadas, donde tenemos asociaciones cómodas con las personas
y no nos sentimos intimidados de conocer a personas nuevas o entrar en situaciones extrañas. Por supuesto que todos necesitamos tener niveles estables por un tiempo. Escalamos y luego nos estabilizamos para buscar la asimilación. Pero una vez que hemos asimilado lo que hemos aprendido, debemos escalar de nuevo. Es triste haber escalado nuestra última montaña. Escalar nuestra última montaña significa que estamos viejos, ya sea que tengamos 40 o que tengamos 80 años. Sea lo que sea que usted haga, no se quede en un lugar estable. Comprométase a escalar la montaña del potencial personal, poco a poco, durante toda su vida. Es una jornada de la cual nunca se arrepentirá. Según el novelista George Eliot, nunca es tarde para ser lo que pudo haber sido.